Hola a todos. Gestionar una finca ganadera, bueno, implica tomar decisiones cruciales todos los días, ¿no? Y una de las bases es saber realmente cuánto alimento hay disponible en los potreros. Es un desafío constante, entender la capacidad real de nuestras pasturas, ¿verdad? Totalmente. Y es que mira, a simple vista un potrero puede parecer muy uniforme, pero la realidad es que existen variaciones. Variaciones significativas en la producción de forraje que no siempre son obvias. Y esas diferencias, pues son clave para optimizar el pastoreo y también la salud del terreno a largo plazo. Precisamente para abordar eso, bueno, aquí en Environment Systems hemos desarrollado AgriTrack. Es una herramienta que usa tecnología satelital, sí, pero no se trata de imágenes complicadas o datos crudos. Lo que hacemos es traducir esos datos satelitales que básicamente miden cómo la vegetación refleja la luz para estimar la biomasa en información práctica. Información accionable para el día a día de la finca. Hoy queremos explorar un poco cómo esta visión detallada ayuda a cuidar mejor la tierra y, claro, a mejorar la producción ganadera. Exacto. Y lo interesante, yo creo, es cómo esta tecnología permite ver la finca con otros ojos, ¿no? AgriTrack monitorea continuamente las variaciones en la cantidad de pasto disponible en cada potrero. Y no hablamos solo de grandes cambios, sino de esas fluctuaciones sutiles, a veces positivas, a veces negativas, que indican cómo está respondiendo el pasto al manejo, al clima. ¿Entendido? Entonces, no es solo una foto general, sino un seguimiento detallado, casi como un pulso de la finca. Pero, ¿cómo se traduce eso en decisiones concretas para quien maneja la finca? O sea, ¿qué tipo de ajustes permite hacer en la práctica? Permite ajustes muy estratégicos. Por ejemplo, saber la disponibilidad real de forraje en cada lote, pues ayuda a ajustar la frecuencia de rotación. Quizás un potrero necesita más descanso del que pensábamos o tal vez otro se recuperó más rápido y puede usarse antes. Ajá. También es fundamental para regular la carga animal, o sea, cuántos animales soporta realmente cada potrero en un momento dado, y esto basándose en datos actuales, no solo en promedios históricos o, bueno, en la intuición. Eso suena definitivamente a un uso más eficiente de los recursos, más preciso. ¿Y qué hay de otros aspectos como la fertilidad o el mantenimiento general? ¿También ayuda en eso? Definitivamente. Mira, si AgriTrack detecta una zona dentro de un potrero con baja productividad, pero de forma persistente, se puede investigar y aplicar fertilizantes o correctivos solo ahí, donde hace falta. ¡Ah, qué bien! Esto evita gastos innecesarios en áreas que ya están produciendo bien, o sea, optimiza la inversión. Además, es una excelente herramienta para verificar objetivamente si el plan de pastoreo que se diseñó se está implementando correctamente en el campo por el equipo. Es como tener un supervisor constante y objetivo. Mencionaste la persistencia. Me quedé pensando, ¿podemos mirar hacia atrás en el tiempo con esta herramienta? A veces entender el pasado ayuda mucho a planificar. Ese es un punto crucial, la verdad. AgriTrack no solo muestra la situación actual, sino que permite analizar el historial de producción de forraje de cada potrero, hasta 5 años atrás. 5 años. Sí, y esto es oro puro para la gestión. Permite identificar patrones a largo plazo. Por ejemplo, hay zonas que consistentemente producen menos. ¿Cómo impactaron ciertas prácticas de manejo o eventos climáticos pasados? Entender esa historia es fundamental para tomar decisiones más resilientes a futuro, ¿sabes? Ver el pasado para planificar el futuro y además tener vigilancia constante. Suena muy completo. ¿Con qué frecuencia se actualiza esta información? Porque el pasto cambia rápido a veces. Monitoreamos grandes extensiones cada quincena. Cada 15 días tenemos una nueva lectura, digamos. Esta frecuencia permite detectar cambios de forma muy temprana, ya sea una caída inesperada en la producción, que puede indicar un problema, o una mejora que permita ajustar el manejo. Ofrece una capacidad de supervisión remota muy eficiente, sin necesidad de recorrer físicamente cada rincón de la finca constantemente. Reduce la incertidumbre, eso es clave. Suena lógico. Pero una pregunta que seguro surge. ¿Qué pasa si hay muchas nubes? ¿Eso interfiere con la captura de datos satelitales? Es una buena pregunta, sí.
Los satélites ópticos que usamos pueden verse afectados por la nubosidad densa, es verdad. Sin embargo, la tecnología que usamos combina datos de múltiples fuentes satelitales y utiliza algoritmos para modelar y estimar la biomasa, incluso en periodos con nubes. Esto asegura una continuidad en el monitoreo. No es perfecto si hay cobertura total constante, claro, pero la frecuencia quincenal y estas técnicas de modelado mitigan mucho este efecto en la práctica. Bien, bien aclarado ese punto. Entonces, resumiendo un poco la idea central de todo esto. El pasto. El fin último es optimizar su uso, mejorar la productividad del ganado de forma sostenible y, muy importante, asegurar la salud a largo plazo de la tierra. Es pasar de decisiones basadas principalmente en la experiencia visual o, digamos, la costumbre, a decisiones respaldadas por datos concretos del propio campo. Datos reales. Exacto. Se trata, al final, de usar la tecnología satelital para obtener una visión clara. Una visión que permita una gestión más inteligente del forraje. Y al hacerlo, pues, cuidamos el recurso suelo y optimizamos la producción ganadera. Van de la mano. Y aquí, queda una reflexión interesante, ¿no? Para pensar. ¿Cómo cambiaría la planificación diaria, la compra de suplementos o la asignación de animales si se pudiera anticipar con buena precisión la capacidad real de carga de cada potrero para las próximas semanas, basándose en tendencias y datos actuales? Abre perspectivas importantes sin duda. Para quienes estén interesados en profundizar cómo AgriTrack podría aplicarse a su operación específica, pueden contactar a Darío González Barrios. Él es nuestro representante para Latinoamérica. Su teléfono es el +57 300 485 3747 y el correo electrónico es dario.gonzalez@msis.com. Todo junto, msis.com. También hay más información disponible en nuestro sitio web, environmentsystems.co. Ahí pueden explorar más detalles.